Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo nos ha ido en estos días de ausencia? Pesados días. Fríos días también. Muy fríos días, pero ahorita, bueno, ya empezamos a tener un poquito de calor, ya no traemos el chamarrón, las bufandas, guantes, está más relax. Exactamente. Sí, va mucho más. Estuvo bárbaro, pero ya estamos aquí. Así es, acá estamos y hoy traemos un tema que yo considero, que es algo que nos puede llamar la atención a todos o que puede ser como que este momento de, no sé si de reflexión, de, De efectos paralelos. de efectos paralelos, de subirnos al tren, de dar esta opinión sobre ciertas cosas, pero creo que para eso es efectos paralelos, ¿no? Justamente. Así es. Y perdón, pero yo estábamos en la reunión técnica sobre el tema que íbamos a abordar con tanta finura el día de hoy. Y llegamos a la conclusión de que era películas de horror, que no Así es lo es. mismo que horribles películas, ¿no? Así es, son estas películas de horror que en algún momento han sido, que creo que también, no sé si es la antesala, el que sea una película de horror, no de terror, una película de horror para convertirse en una película de culto. ¿Cuál es la diferencia entre el horror y terror? ¿Tú la sabes? Entre el horror y terror, Ajá. pues el horror es esta cosa que te causa, bueno, el terror más bien, Ujú. es esta cosa que te causa miedo, que te causa... Ansiedad, no, esas yo creo que sería, iría más un poquito como al thriller horror, ¿no? psicológico. Tal vez. Ok. Pero siento que el terror te va a causar este miedo, esta angustia, esta fobia incluso a Ujú. ciertas cosas, ¿no? El terror. Y el horror, creo que ahí ya es esta película que de plano no funcionó, ¿no? Que no funcionó para ti, porque tal vez para otras personas sí funciona. Pero sí hay un género, ¿no? Cine de horror. ¿Sí? Sí, 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 cine de horror. Y ahí es donde viene mi duda, si se Ajá. utiliza como sinónimo horror, terror, o son cosas, Terror y categorías horror, diferentes. no Ajá. sé, yo siempre he pensado que el horror va más, Es algo horrible. que es, siento que es ese anglicismo que Ajá, después, porque es el horror movies, ajá. y no Y de ahí hay, y de ahí cayó cayó mal. como que en esta Ajá. cosa, pero creo que más es la traducción al terror, ¿no? O Ok. sea, en español. Pero Pero también hay horror en español. sí, pero no sé si sea la parte adecuada. O tal vez no sé si estamos filosofando demasiado y es Será como. simplemente un Ya, sinónimo ya de me iba a horror ir y al terror. western y vaqueros. Ajá, No es la traducción, pero. exactamente. Es como, ¿cuál es la diferencia entre mercadotecnia y marketing? Pero- ¿La hay? ¿No la hay? Porque déjenme decirles que si algo soy, es mercadólogo. ¿Cuál Entonces, hay diferencia? sí, en un inicio decían que había toda una línea que explicaba el por qué el marketing era diferente de la mercadotecnia y que no era simplemente el anglicismo, sino que más bien era una parte de la mercadotecnia como tal, Pues ya como pero apropiada y realmente, enriquecida. ajá, pero realmente a fin de cuentas, pues es un anglicismo, es una traducción y es básicamente, o sea, es lo mismo. Ya actualmente, ya que pudimos liberarnos de todo eso, es lo mismo. O sea, Pero entonces no es importante el idioma, ¿no? ¿crees que no? ¿Crees que no es importante? ¿Crees que no es importante, por ejemplo, esta situación de decir Chihuahua y que tenga todas esas connotaciones, tanto positivas como negativas? Es que retomando lo de las películas de horror y la dicción y pronunciación de Ujú. Selena Gómez en la película, me hace pensar que No, entonces el idioma sí es importante o no es importante. no sé, no podemos hablar de Selena Gómez. Yo me pongo muy mal si hablamos de Selena Gómez, porque de Sí, 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 hecho, vi sé la que la viste. película y a mí se me hizo una actuación increíble, se me hizo estupenda, me gustó mucho la actuación de Selena Gómez. ¿La Bueno, película en creo que la general? actuación, sí, sí, la verdad la película en general me gustó. ¿Tu calificación del 1 al 10 Este, es? un 8, Ok. 8.3, hasta eso. A ver.
Ok. Porque 10 pues solo tienen otro tipo de películas. ¿Es un musical, tengo entendido? Es musical, pero no es tan... Usan la música para generar ciertas narrativas y hablar de ciertos temas en específico. Es más como esta cosa de... no sé si se acuerden cuando en las novelas o series, los actores, sobre todo como que en estas de los 90s, 2000 inicios, el actor pensaba en así como, oh, tengo que hacer esto, pero no sé qué, bla, bla, bla. Pero era únicamente como que esta reflexión y había la voz en off y él solamente pensando. Siento que es más, o sea, que la música trata de hacer ese efecto de lo que ellos están pensando, pero se musicaliza esa idea. Entonces, por eso me gustó, se me hizo interesante. Dije, ah, mira, pues como que qué padre, diferente de hacer esta cosa de estarlo O únicamente sea, si hay una pensando. propuesta en el montaje de la Pues yo película. siento que sí, que Digo, comparado con las totalmente. películas que están en Ujú. cartelera y que han estado en los últimos años, Sí. o sea, ese ruido que causó no es, bueno, vaya, lo entendía, más allá de la crítica de Derbez que platicamos la otra vez, Ajá. o la pronunciación de Selena Gómez, Ajá. que estéticamente generaba algo, que proponía algo, porque de hecho Guillermo del Toro la defendía, ¿no? Y decía que es cine, Ujú. pero entonces ahí como que me llamó la atención y Ujú. dije, bueno, ¿de qué está hablando? Del montaje, de la propuesta. Hoy se me reafirma un poco con esto que comentas. Yo siento que sí, que es mucho una nueva propuesta. Creo que también algo que le ha hecho mucho daño a la película son tal vez comentarios no tan afortunados que ha tenido el director, que ha dicho esto de, pues la verdad es que yo ni conocí México, ni me paré ahí, ni conozco, ni nada, bla, bla. Pero, pues no sé si decir tristemente o no. La realidad que refleja, las imágenes y todo, pues es que eso es México. O O sea, sea, sí es es México, como literal, porque es yo tenía como... referente, no lo he visto, me he Ajá. reservado para tener más opiniones, que, bueno, va precisamente a donde quiere llegar el comentario, ¿no? Que al final del día el cine es una representación de una realidad, Ujú. ¿no? Que puede ser bien subjetiva. Así como alguien que nunca ha estado en México, pues va a hablar de México conforme a su ideario, ¿no? Y aquí es lo peligroso que también platicábamos en la emisión, bueno, emisiones Ujú. anteriores, de cómo se construyen de una u otra forma en el ideario colectivo, pues las representaciones de lo otro, ¿no? Es... Y cuántas veces no pasa con otros ejemplos. Pero aquí veía ejemplos que decían jamás una escena de, no, creo que era Bellas Artes o algo así, Ujú. de jamás va a pasar algo así, porque vaya, no sé qué actividad hacen en el centro o algo así, que dices, no es real. Pues es que también, desde que es una película donde están cantando lo que están pensando y hacen bailes y eso, pues es como, a ver, no va a pasar. Es como hay cosas que definitivamente ¿Por qué no, es una Felipe? película, exactamente, ¿no? Qué horror. No, a mí me molesta mucho la gente que se la vive cantando. O sea, no me molesta tanto. Tengo amigos que lo hacen Ajá. y los quiero mucho, Perdóname, pero sí de perdóname. repente es como esta cosa de, oh, ¿cómo estás? Y es, no, cállate. O sea, no, tampoco. O tal vez por envidioso, que yo tengo voz de ardilla, entonces nunca he podido desarrollar esas técnicas, notas tan altas, Ni en tu pero cabeza, así de sí, repente me no, cantó. ni en mi No, no cabeza, ¿eh? musicalizas tu realidad. No, siempre he cantado igual, con voz de Ok, ardilla. ok. Digo, muchos cantantes tienen esa misma voz y han triunfado mucho, pero no, pero sí hay cosas muy, muy surreales que Ujú. creo que también van un poquito de la mano con esa parte de nuevo contextual del México surrealista, pero comienza, y no es spoiler ni nada, Ujú. en muchas partes ha salido como comienza, con este sonido del chatarrero de la Ciudad de México, que también hay que decir eso, ¿no? De la Ciudad de México. Tal vez en otras partes no lo hay, pero que es muy característico de la Ciudad de México de se compran lavadoras, chatarra, cosas, Que hay su versión en y inglés también. que hay sí, exactamente, nos la copiaron, obviamente, pero empieza con eso y desde ahí te Ujú. ubica en un contexto y en un lugar Claro. y en dónde están pasando las cosas. Creo que también hay esta situación donde se presenta un México machista, un México violento, un México homofóbico,
un México también donde se ayuda a la gente, hay mucha variedad, entonces creo que también, pues eso es parte de lo que representa mucho México en este caso, y eso es algo que me gustó, y también que no únicamente están las partes feas, Ujú. hay casas y residencias como muy, muy bonitas, donde vive Emilia y otras personas. Entonces también es como que ver esta otra parte, ¿no? Sí hay pobreza, pero pues también hay otras zonas, ¿no? Ujú. Había también muchas escenas de que comen en mercados o así, y es de nuevo como, pues yo creo que la mayoría o todos los mexicanos Ujú. hemos comido en un mercado. Y no le veo nada de malo, no creo Ujú. que, tampoco es como que vamos todos los días al mercado, pero no sé si en Ciudad de México también sí es algo que sea muy, muy, o que se acostumbre mucho, sobre todo en esta parte, no sé, si vas a Coyoacán, que está el mercadito de Coyoacán, y vas a comer ahí, también no es el típico mercado, ¿no? Ujú. Es un mercado distinto, pero también hay otros donde vas o donde comes, o es como decir, no, pues es que en Monterrey nunca has comido en las tostadas tan famosas, Ujú. para no decir nombres. Sí, no, yo creo que pues es parte de justo de la construcción de ese ideario de la vida en un lugar, ¿no? Ujú. El ejemplo de Ciudad de México, y creo que en todos lados, pero en especial en Ciudad de México, es por la cantidad de personas y el tránsito, ¿no? Entonces la oferta culinaria, pues es de trayectos, ¿no? Pero pues realmente, pues la gente o comes en tu casa, ¿no? O sea, esa Esa, parte no se va a retratar, ¿no? justo lo que acabas de decir, Mm. ¿no? Hay gente que come en el coche. Claro. Hay mucha gente que come en el coche y esa es una realidad de ellos y es una realidad también de México por el tráfico, de Ciudad de México, Ujú. por el tráfico que tal vez de repente aquí en algún momento va a pasar. Y son de nuevo como que esas realidades o situaciones que tal vez para muchos dicen, es que esto nunca va a pasar. Y es, pues es que sí pasa. Y habla mucho sobre la violencia, habla mucho sobre la inseguridad. De nuevo, el papel de Selena Gómez a mí me gustó mucho, 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 porque pues habla de esta persona que va a estar involucrada desde muy temprana edad en todo lo que es el narcotráfico y pues cómo tratas también de sobrevivir a eso, ¿no? Es una realidad que de nuevo tal vez es molesta para nosotros porque es el, ay, ¿cómo no hizo otra cosa, no? O ¿cómo no lo denunció? Pues no, es que a ver, has No, vaya. vivido esa realidad. ¿Cómo es crecer dentro de esa realidad? Y creo que también eso es un poquito de lo que habla el personaje de Emilia Pérez. No es obviamente tal vez la mejor película, tiene también de repente como que algunos fallitos ahí. Estás en una escena y de repente ya está otra, y eso sí, como que pasa muy rápido, y, o no sé si es parte también de la propuesta, y ahí pues ya. Pero sí rompe de repente ciertas cosas. De nuevo, sí creo que sea, es una película que pues si se ve, vas a identificar muchas cosas que en algún momento has vivido o te han pasado, ¿no? Ujú. O que incluso has querido hacer. Porque también hay mucho, el personaje de Zoe Saldaña es como también mucho este personaje de, como de crítica hacia la sociedad, pero este es el personaje que critica directamente Ujú. a la sociedad mexicana. Y creo que también eso está bien. Hay de repente diálogos muy raros donde si dicen, ay, qué buena onda que estamos aquí. Y es como, no, no se aplica. O sea, ahí sí es como que, no, Ujú. no, esto no. Como personas extranjeras tratando de hablar español y utilizando términos donde no Que van. no. Ajá. Es, no, o sea, pero fuera de eso, pues creo que es una película. Es más, tal vez voy a ser muy criticado, pero hasta que no hablen bien español, pues, no sé, está padre. Porque es Es distinto, porque es parte algo totalmente diferente, porque es surrealista, porque de nuevo no te la vives cantando, que haya gente que sí. No. Pues yo me llama la atención, no, no la he visto, pero Ujú. pues sí el revuelo que genera y el momento y las nominaciones que tiene, Están ¿no? nominadas las tres, ¿no? Las tres actrices, Zoe las tres. Saldaña, Selena Mm, y... pues vaya, me refiero en conjunto a Ujú. la película, no, no sé tanto en la particularidad, pero sé que tiene también ahí revuelo con esa situación. Por el contexto, ¿no? También, o sea, estás retratando desde el cine extranjero Ujú. una realidad en México que apela también, como mencionabas, a Selena y esta doble identidad México, mexicoamericana ajá. y pues qué está ocurriendo ahorita en el contexto de las deportaciones, de
de señalar que pues, los carteles son parte de organizaciones terroristas, con todo lo que implica eso, ¿no? Entonces es como, ¿por qué el cine tiene o tiende, ¿no? Obviamente a acompañar en cuanto a industria momentos sociales, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llamaría mucho la atención ver qué es la postura que quieren o encuadrar de una manera más cruenta tal vez de lo que es, o dulcificarla, no sé, no sé si va. Es que creo que también es de nuevo o no sé, a mí el cine me gusta verlo una y otra vez y otra vez. Soy de las personas que ve muchas veces la misma película para poder ver como esos detalles o esas cosas que se me escaparon o poder entenderla mejor. Porque muchas veces la ves una vez y ya te quedas con una imagen. Pero si la miras más de, no sé, 2 o 3 veces, vas a tener una idea distinta, tal vez a la que tenías al inicio, porque vas a poder analizar otras cosas o vas a poder, también eso es por ya situaciones psicológicas mías, pero es creo que tienes que aprender a ver las películas para poder entender que no es, o sea, que hay algo más, que no es simplemente como esta comedia musical de tres señoras que van por la vida, ¿no? Eso también se me hace interesante el que el personaje de Emilia Pérez nunca se hace referencia a que es una persona transexual. Siempre se hace referencia a que es una mujer en el momento en el que hace la transición. Y nunca nadie le dice así como, no sé, estas típicas cosas tal vez latinas que serían como, ese es un güey, no sé. Como la serie esta última de Netflix. Ajá. No acuerdo cómo se Sí, llama. sí, sí, pero anda, exactamente. No, o sea, siempre es una señora y pues es la señora. Lo cual también se me hace interesante, ¿no? Por esa parte. Y de nuevo es surrealista, porque es una persona muy alta, es muy grande, es muy masculina. Sí hay mujeres que son, tal vez Altas y con este masculinas. físico, muy altas, pero luego identificas que es una mujer. Y en este caso sí es como que no es, no lo identificas, lo ves y luego se sabe. Y nunca hay una referencia a que él fue una persona que antes fue hombre. Siempre es ese trato de mujer, que de nuevo se me hace muy interesante, porque incluso tal vez, y de ahí en eso no sé mucho, y me cuesta de repente como que O sea, entender, todo lo que odia pero, Trump. pero tal vez incluso el decir una mujer trans está mal, es una mujer y punto, ¿no? No hay por qué decir una mujer trans. Pero de nuevo, no sé, porque ahí también esa parte sí es muy delicada en el cómo te autopercibes, cómo te gusta que te digan, cómo, por eso mejor igual y preguntar, cómo quieres que te diga, cómo quieres que te hable o tratar de ser lo más neutral posible, ¿no? Que de nuevo, creo que esa película es algo que aborda muy escondido y muy indirectamente, porque nunca hay un señalamiento de que ella fue hombre. O sea, no es Siempre relevante es, para la no, historia. no, lo cual de nuevo se me hace como, mira, o sea, Ya es está. otra mirada. Ajá. Tiene muchas de esas cositas que son como novedosas en ese aspecto. Mira, y eso, bueno, me hace más ruido porque decía ahorita todo lo que Trump odia, ¿no? Que dice ya la cuestión de los géneros, la agenda woke y todo lo que está pasando con Selena Gómez precisamente con la crítica del Partido Republicano, que ella resumía, es como, a ver, o sea, sí hay política en el cine, ¿no? Y Ajá. está viva y vaya, son cuestiones que se reflejan ahí. También, vaya, estos alcances que tiene en la industria, el número de nominaciones, pues vamos que también tiene que ver con la alcance y penetración en la audiencia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es interesante en cierta forma que el cine, como mencionábamos en la sesión anterior, aunque desde otra arista, pues tiene este carácter de hacer un diálogo, ¿no? Con la sociedad, con nosotros mismos, porque este ejemplo que mencionas tan simple, donde ya no es que no es relevante, ¿no? O sea, solamente ya es la persona y la historia parte de aquí para acá, ¿no? Entonces, también en cierta forma enseña a esa audiencia, ¿no? Que está llegando y entonces, pues el diálogo
se incrementa. Bueno, por ese lado le daré el punto, beneficio. no tan de Ajá. película de horror, porque pues bueno, tristemente a México yo creo que el primer esfuerzo de mercadotecnia fue ponerla en boca de Derbez, entonces tal vez Sí, se y desvió, tal ¿no? vez. Y se recuperó cuando habla del toro, ¿no? Entonces como que, Ujú. oh, ok, Derbez del toro. Sí, porque ahí entonces Ujú, también es como, a ver, bueno, ujú, entonces, ¿qué está pasando, no? ujú, Porque creo que Guillermo del Toro ha fungido mucho como esta figura de mucho apoyo hacia México en todos los sentidos, ¿no? ujú. El niño que se iba a la competencia de matemáticas y no tenía dinero. Ah, pues ahí va, yo lo apoyo. Las nadadoras que les robaron en los trajes de baño y no sé qué. Ah, pues ahí va. O sea, como que sí ha habido esta Ujú. figura de un líder totalmente, cuya voz es respetada, pues es Y él, que dice ¿no? pues, chingón porque es mexicano. Sí. No, Ujú, pero sí, ujú, creo que va mucho por ese lado. Y por eso creo que sí hay que ver a Emilia Pérez para poder dar esos comentarios o poder realmente decir, bueno, sí me gusta, no me gusta, sabes que para mí ese no es México o para mí sí, ujú, porque de nuevo es esta cosa de sobre todo había oído que le tiraban mucho por la parte del narcotráfico, ¿no? ujú. Que elevaba de repente como esta cultura. Yo no siento que la eleve, yo siento que sí hay como una crítica muy, muy Ajá. fuerte por parte de todos los personajes hacia justamente la cultura de horror del narcotráfico. Sí, vaya, y si nos vamos a poner puristas en ese sentido, o sea, ¿por qué en una película internacional que está poniendo ojos a retratar varias cuestiones en México y no somos tan críticos Ujú. con series y producciones inclusive de aquí de casa que precisamente hacen todo esto mal, ¿no? O Y sea, que han exaltado el otra trato cultura. no solamente la violencia per Ujú, se del fenómeno del crimen organizado, sino la violencia simbólica hacia las mujeres, ujú. hacia las infancias, hacia muchas cuestiones que eso sí como que medio lo normalizamos, ¿no? Vivimos yo creo que un tiempo bien peculiar en cuanto a la reconstrucción y deconstrucción de la De cultura las. mexicana Ujú. que efectivamente, o sea, muchas cosas tal vez las normalizamos por este shock que vivimos hace poquito más de una década, Ujú. bueno, un poquito ya más, bueno, Sí, ajá. ajá, de lo que representó la guerra contra el narco, pero pues bueno, también a raíz de ese fenómeno, pues acompañado siempre la industria cultural, en series, en películas, en cuanta cosa hubo, en canciones, ¿no? Pues Canciones. se transformaron, ¿no? Y llegan a un punto de transformación donde a mí me gusta pensar que hay como un desgaste ya también, ¿no? Como lo que pasó con el reggaetón, a mucha gente le gusta el reggaetón, Ajá. a mucha gente no, nos gustaba tanto el reggaetón, pero al final del día queda como ese momento histórico, ¿no? Y hoy en día siento que ya también como que se Ya agotó la va, ajá. fórmula y es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué está ¿Y pasando? ahora qué vamos? Ahora Ujú. vamos con los corridos tumbados. Ahora vamos Claro, con tal cosa. Y es ir moviéndote, ¿no? Y pero sabíamos qué pasaba. curiosamente siento que este fenómeno que tiene que ver con la reubicación Ujú, del comercio mundial, ¿no? Del ujú, reagrupamiento de los polos económicos, pues nos hace como mexicanos y más, por ejemplo, en Monterrey, que no es propiamente una ciudad fronteriza, pero es un estado fronterizo y que tiene una ujú. relación profunda de reinterpretarnos también en el sentido de la En- frontera, ¿no? O sea, ujú. ahorita inclusive no nada más de la frontera, sino de lo que representa el fenómeno de la migración, ¿no? Sí. Ajá, porque no sabes, o vaya, no sabemos cuántos documentales se están generando ahorita con el fenómeno de todos los repatriados. O sea, vaya, es un fenómeno profundo, cruento, vaya, violento en cierta forma, pero que nos cuesta trabajo esta normalización, porque pues al final del día, por más que tengamos fronteras y por más que tengamos muchas cuestiones, el humano pues es nómada, ¿no? O sea, vaya, sí, obviamente tenemos Ujú. ahí nuestros arraigos, pero pues la naturaleza casi casi es moverte, o conocer o buscar el alimento, ¿no? Y creo que ahí está, en lo que dices Ujú, justamente, ¿no? Ahí está el verdadero horror, ¿no? ujú, Ese éxodo que tiene que vivir la gente, que tiene que sufrir porque de repente dices, es que ¿por qué se vinieron o por qué están aquí? Pues es que no sabes también cómo están ellos en su casa y ujú, por qué tienes tú que dejar tu casa y dejar tu cultura y la gente que conoces para que llegues y te insulten, te humillen en ujú, todo un trayecto para que después llegues a otro lado donde te sigan humillando e insultando. Pues también es como a ver, ujú. ese es, creo que ahí hay un verdadero terror, horror,
y todas estas situaciones de miedo, de ansiedad, de fobias que van viviendo los migrantes y que van atravesando por estas partes, ¿no? Como dices, y es un reflejo que el cine lo va dando, que se va presentando en películas. Tal vez Emilia Pérez no habla tanto de, ay, perdón, se me fue, Migración. de la migración, pero Un retrato sí del toca, latino, ¿no? O sí sea, del toca ese tema de contexto cultura. latino y sí toca ese contexto de cambiar, de irte, de venir, es tal vez una migración interna, pero creo que es importante resaltar esa parte que dices y cómo realmente se tiene que entender todo ese contexto sociocultural en el que vives, en el que viven las otras personas y no nada más esta crítica, ¿no? Este rechazo total toda, a todas las otras Claro, realidades que no claro, son las mías. todas. Ujú. Y bueno, ya como cerrando la idea que traía, era de que en este contexto que el cine va acompañando, pues se pone en evidencia que realmente esta frontera de lo latino en Estados Unidos, pues era tal vez más frágil de lo que pensábamos, ¿no? O sea, era Ujú. como, no, sí está el muro, como esa necesidad de tener algo físico, Ujú. ¿no? Y aquí hay una frontera, porque realmente o sea, y con todo y muro, ¿no? O sea, no sé si has visto las imágenes, por ejemplo, de las manifestaciones que hay de Ujú. mexicanos, ¿no? Que nuevamente recae en la cuestión de la industria cultural, de que yo publicaba hace tiempo una historia en Instagram del, con respecto a las declaraciones de Trump, a todo Ujú. esto, de la canción de Frijolero de Molotov. ¿En qué Ajá. año salió? O sea, no sé, 2009, no sé, No, antes. antes, ¿no? Ajá. Ajá. Antes, y pues bueno, era todavía como lo que juega Molotov ya no es lo mismo hoy en día, pero en su momento pues era desde la industria pues hacer temas polémicos, politizados, ¿no? En cierta Sí. forma. Y muy bien hechos, ¿no? Porque pues no era como que en la política, en lo interno, o sea, sí señalaban la corrupción, pero ya estaban hablando no solamente contra el gobierno de Estados Unidos, sino en lo En cultural, lo ¿no? cultural, Y esa exactamente, parte, ¿no? y vaya, tú subo la historia y digo, pues, ¿qué es lo que está pasando ahorita que no están tantos migrantes Ujú. y no tenemos, bueno, vaya, está en la expresión de los corridos tumbados, que sí es como esta, ¿cómo decirlo? Mixtura cultural entre el occidente De mexicano y la, Los ajá. Ángeles, ¿no? Pero no en sentido de identitario, ¿no? Y de repente, pues estoy viendo estos videos y, o sea, marchas de gente cantando la canción que no sé de quién es, pero de soy mexicano, esta es mi bandera, que Ah, se sí, ve. yo tampoco sé de quién es. No, pero la Sí, conocemos. sí, sí, Ajá, sí. porque dices, ok, Ajá. tal vez por los TikToks, por las redes, que no tendencia, pero ahorita creo que esa canción cobra otro sentido, ¿no? Ujú. En otro sentido en muchas cuestiones de retratar lo que representa lo mexicano, y no solo lo mexicano de este lado de la frontera con todas sus divisiones, ¿no? Sino vuelve a cobrar sentido que también la industria pues acompaña, abraza y es parte de pues, conceptos de nación, ¿no? Que puede ir más allá de las administraciones de los gobiernos que estén ahí, ¿no? Yo creo que también aquí la música juega justamente Ujú, este papel fundamental para hacer de nuevo la música de crítica, ¿no? ujú, Todos estos músicos que en su momento empezaron a levantar la voz o empezaron a hablar o empezaron a generar una línea musical completamente distinta a lo que estaba, creo que también es ese reflejo del cómo va avanzando la sociedad, ¿no? Y cómo me acuerdo mucho que había gente que decía, es que el reggaetón es esta cosa casi del diablo y sexualizada y no sé qué. Y oía y era algo similar a lo que tal vez decían en su momento de Elvis Presley. ujú. Entonces es como que sigue lo mismo, o sea, pero se va reflejando de las distintas generaciones y también de las distintas realidades que va viviendo la música. Pero creo que también hay música que se va quedando, ¿no? O sea, que son estas canciones que aunque seas reggaetonero, que aunque seas metalero, las vas a cantar y las vas a oír y no sé, lo único que llega ahorita a mi cabeza es Timbiriche porque tiene así como que un matiz muy grande entre que los 15 años, que la canción de México, que la canción del papá, que la canción del mamá, de la mamá, Ujú. que, o sea, abarcó realmente todo. Dijo, yo no me voy. Y en todo evento va a salir en alguna escuela primaria su canción del papá, su canción de la mamá.
o a alguna quinceañera va a querer que ese sea su vals. Entonces, es como que abarcó mucho. Y son estas canciones que se quedan y que van traspasando las generaciones, las edades, y van representando justamente también, creo que un contexto en donde tú puedes hacer una versión distinta, puedes hacer un corrido tumbado de quinceañera, pero siempre la versión original va a tener una apreciación distinta, o va a tener, o vas a saber cómo cantarla, que creo que es algo que también de repente molesta mucho a la gente, cuando va a venir alguien y va a cantar sus éxitos y le hizo arreglos distintos y es, no, es que así no va. No Es que se así no sabe. es como exactamente, ¿no? No O la siento apenas, así. apenas también como en el Machaca, cuando estaba el fan de Marilyn Manson cantando la canción de Backstreet Boys. Y es eso, es de nuevo, es como, ¿qué está ¿Qué pasó pasando? ahí? Pero es esta cosa en donde la música, la canción es mucho más fuerte y representa de nuevo una realidad que te transgrede, que es más grande que tú y no puedes no cantarla, ¿no? O alguna canción que oigas y empezar a mover el piecito y es como, es que sí, sí la conozco, ¿no? O sí sé cuál es. Sí, y bueno, vaya, yo creo que nos desviamos de... Bueno, es industria cultural, ese es el centro de De hecho, está esto, como en la hablar de segunda medios, parte. exactamente. Van a Pero notar el cine un de terror, regresar. el cine de terror creo que efectivamente es una arista como los géneros musicales, géneros cinematográficos, muy de la industria propiamente, pero que por ahí en otra emisión compartiremos que van acompañando estos momentos de hartazgo social y pareciera, porque, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Hay una entrevista, un fragmento por ahí de Alejandro Jodorowsky hablando de la película de Halloween, me parece, o algo así, Ajá. ¿no? Que dice que los carteles retrataban en México una mano con un puñal y decía que el mal siempre triunfa, ¿no? Y entonces era como, él planteaba que era una cuestión de imponer una agenda sobre el brazo invasor de lo que había en ese tiempo, ¿no? O sea, de Estados Unidos diciendo en el mundo, Diciendo, ajá. somos el mal, pero cool. Ajá, y Sí. siempre hemos estado aquí y vamos a estar aquí. O sea, el imperio nunca muere, que era el miedo que precisamente hace unos 15 años se le Ujú. veía, que hoy pues la realidad de política global es diferente, pero sigue esa tensión, ¿no? De hagámoslo, hagámoslo grande Sí, otra sí, sí, vez, ¿no? sí. Vamos de una vez a ponerlo en claro Ajá. y que ustedes vean justamente cómo estamos yendo en este contexto, que creo que es importante ver cómo México no lo va a ver. Por eso te decía Ujú, mucho el aprender a ver lo que realmente está en el cine, ujú, aprender a escuchar lo que realmente dice la música, porque tal vez de repente nos asombraríamos si escuchamos canciones que básicamente están diciendo lo mismo que el reggaetón, solo que con palabras bonitas que y nos gustan y melodías, melodías no tranquilas, estridentes para... exactamente, donde lo podemos cantar y no pasa nada, pero a fin de cuentas es la misma letra y es ese mismo como statement de aquí estamos y no nos vamos, ¿no? Y hay una agenda que se debe de seguir y esto es de lo que se debe de hablar de una u otra forma. Y también creo que es mucho el hasta qué punto en México esas películas se vuelven aspiracionistas, se vuelven esa realidad que el mexicano quiere vivir. A fin de cuentas es imposible, ¿no? Porque no vas a vivir esa realidad en México, para empezar porque no estás en Estados Unidos. Ujú, Y sí, quiere, sí es aspiracionista ajá. totalmente. Y es social, política y culturalmente aceptable, pero, o sea, es que no Pues estás ahí. aparte es una ficción, ¿no? O sea, es un Ujú. montaje cinematográfico de una realidad que no lo es. Digo, ya desviándome mucho del tema, estaba viendo un video de Cindy la Regia, ¿no? La Ajá. última película que hubo, que decían así como que, sí, todo muy bonito, tal, pero si eso fuese realidad en Ciudad de México, ella llegó al aeropuerto tal y de repente estaba en casa de la prima, lo cual, y caminando, ¿no? O en taxi, lo cual Ajá. representa que se aventó como 17 kilómetros, o sea, no es real, No, pero qué bonito Ciudad de México, ¿no? pues es como lo de Emilia Pérez de todos esos montajes que donde bailan y cantan y es, no, pues eso no va a pasar. No, o sea, no, es otra cosa y es,
creo que de nuevo, ¿no? Es el aprender cuáles son esos mensajes que están ahí o qué es lo que realmente quería Plasmar. plasmar en ese momento Cindy caminando 20,000 kilómetros, que dices, aparte vas en tacones y llegaste sin una gota de sudor en México, oh, no, caminas 2 pasos y ya sudaste. La mayoría de la gente, porque hay gente que únicamente sobrevive con Coca Light, cigarros y lentes y no suda. Es impresionante. Es impresionante. Yo quisiera ser así, pero no, no lo soy. Sudo cada 2 segundos. Pues se nos acabó el tiempo de esta emisión. ¿Cuántos vamos? 4. Esta es la 4ª emisión ya. Es la 4ª misión. No sé si son aquí 2 partes o es una. Es una parte porque no los queremos dejar picados. Muy bien. Cuando podamos hacer otra emisión. ¿Por qué Vamos a limitarnos? saltar, exactamente. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado, acompañado, por sus comentarios. ¿Algún saludo pendiente por ahí? No, pues saludos a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos ve. Muchas gracias. Dejen sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, atáquennos, no También se atáquennos. vale. Todo es bienvenido, no hay Si tú ningún problema. tomas Coca Light y fumas y no sudas, Puedes darnos ese. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? si crees que Eugenio Derbez tiene razón o sigues pensando Eso está como mal. yo, que Emilia Eso Pérez desde que habla está como mal. huevo cartoon ebrio, se vale y está No, eso bien. no se va. Bueno, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, bye.